una quiebra en el 2008 a raíz de la situación económica que se dio a nivel mundial. Fui madurando un poco más, fuimos creciendo, vamos a construir 8 apartamentos más. Trabajó arduamente con su esposa durante 15 años y el dinero ¡fua!, no se vio, desapareció. Cuando se educó, en menos de 5 años pasaron de 0 a 19 apartamentos. Pero lo mejor es que lo han hecho en forma conservadora, tranquila, aprendiendo a saber qué comprar, cómo manejarlo, cómo elegir un inquilino, cómo hacer un estudio de mercado en forma sencilla para poder saber cuánto vale tu renta, qué es mejor, qué es peor. Y hoy Ángel nos cuenta eso. Vas a encontrar en sus palabras serenas y tranquilas un curso de cómo arrendar en forma segura. Y mira, para mí, que estoy en este negocio, me pareció muy poderoso en información porque sus tácticas sencillas te ayudarán a manejar mucho mejor lo que tú tienes o a lograr lo que tú quieres. Hoy tenemos un episodio espectacular. Disfrútalo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Ángel, ¿cómo estás? Estamos bien, Carlos, muy bien, a la orden. Bueno, ¿en qué ciudad estás tú? Yo vivo en Guatemala, ciudad de Guatemala, Ajá. en parte de Centroamérica. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo era tu situación antes de tomar el programa? En cuestiones de bienes raíces, prácticamente estaba en cero. Entonces empecé desde el número 1 y estudiando uno por uno. Entonces fui entendiendo, fui ampliando mi visión y las ideas que fueron surgiendo, digamos, la especie de asesoría que iba tomando de los podcasts, lo fui aplicando y entonces ya me atreví a realizar mi proyecto. Pero a partir de eso, entonces me gustó mucho y entonces tomé la decisión de avanzar y tomé el curso de avanzado, un año más. También me encantó. Fui madurando un poco más, fuimos creciendo. Después de la remodelación, de hacer los ajustes en el primer inmueble, ya nos animamos con todas las técnicas a empezar con otro inmueble. En el primer inmueble desarrollamos 5 apartamentos, basado, como te digo, ya en modelos que fui encontrando, pero a partir de tomar el curso, de recibir todas las clases, fuimos adaptando ese inmueble y entonces desarrollamos 5. Entonces me gustó. Y luego ya en el segundo año empezamos ya a salirnos de eso y empezar a buscar. Encontramos otro inmueble y ese también lo logramos desarrollar hasta el 2022, un poquito después de la pandemia, y ahí fueron 9 apartamentos. Y ya últimamente desarrollamos un tercero, en el cual son otros 5 apartamentos. Ahí vamos. Lo del inmueble al año a ti te quedó chiquito. Dijo, no, ¿cuál inmueble al año? No. Sí, la verdad es que tomé al pie de la letra ese concepto. Cuando supe del libro, lo adquirí y lo empecé a estudiar, a profundizar, paralelo a las clases, y lo tomé como un libro de texto que me sirvió para profundizar las técnicas que se necesitan. Con mi familia me ha ayudado también, pero ha desarrollado en nosotros ese interés de seguir creciendo. Entonces, mi plan B, ¿verdad? Que pues, nosotros tenemos una pequeña empresa familiar, ahora se está convirtiendo en un plan A, y que nos gusta mucho, ¿verdad? Que la parte de inmuebles. En la primera propiedad hicimos una evaluación y un estudio, sobre todo por el perfil que tenemos, nuestro perfil de cliente, porque desarrollamos, eso fue parte de lo que entendí y aprendimos, enfocarnos, y entonces ya decidimos un perfil de inquilino. Y entonces ahorita en la primera propiedad, los primeros 5 apartamentos, entonces tenemos la posibilidad ahí, y de acuerdo a lo que nos permiten las normas de construcción acá en Guatemala, vamos a construir 8 apartamentos más, de los cuales ahorita terminamos 4 con un modelo diferente que se lo he ido copiando y lo he ido adaptando a Guatemala. No, espectacular. Pero cuéntame una cosa, ¿tú has sido empresario durante cuántos años? Prácticamente toda mi vida, buena parte de mi vida laboral. Llevo ahorita casi 20 años. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 58. ¿El primer inmueble lo compraste hace cuántos años? En 2018, finales de 2018. En 2018, exactamente. Entonces, durante 15 años tú fuiste empresario y la plata se desapareció. Es que pues, emprendí los proyectos, sí. Exactamente. Exacto. O sea, Resumen, bueno, sí, seguro sacaste a tu familia, todo eso, pero la plata se desapareció. Sí, pues siempre había tenido yo la intención de ampliar, digamos, de mejorar, pero la verdad es que lo que hacía era que invertía en proyectos, te digo, Perfecto, intenté listo. hacerlo, trabajé Exacto. con
variedad. una granja de pollos, hacías ojales, hacías cartas de De amor, todo. tenías, como todos los negocios. Era Sí, la claro. fórmula de la semana para ahora sí hacer un negocio grande. Y en últimas, resultado, se desapareció el dinero. Sí, Y no es exactamente. porque no trabajaras, y no es porque no Sí, quisieras crecer, y no es porque no fueras honesto, y no es porque no fueras ordenado, porque eras ordenado, ¿de acuerdo? sí, 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 sí. Ajá. Siempre mis proyectos yo los planteo, digamos, con objetivo y todo, ¿verdad? Y los empiezo a desarrollar tal cual como estoy haciendo en esta ocasión. Y te voy a hacer dos afirmaciones y tú me dices si son ciertas o no. Las únicas dos razones por las que tú no habías crecido con bienes raíces es, primero, porque no te habías educado y porque no tenías el pensamiento adecuado. Exacto. De hecho, te digo que cuando todavía era empleado, invertí en unos terrenos y empecé a construir unas casitas. Eso fue 15 años antes, pero no sabía cómo hacerlo, cómo comercializarlo, cómo desarrollarlos. Y en una crisis que tuve de la empresa, que fue en el 2008, eso al final me sirvió para volver a recapitalizar, porque tuve una quiebra en el 2008 a raíz de la situación económica que se dio a nivel mundial. Entonces vendí, lo tomé como algo que estaba ahí, entonces había tomado ya esa intención, sin embargo no me había funcionado. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo podrías afirmar o podríamos decir que la razón por la que te quebraste no fue la crisis, sino porque no sabías manejar los números adecuadamente? Y si en el 2007 supieras lo que ahora sabes de organización financiera y de números, ¿no te hubieras quebrado? No, definitivamente no. O sea, estos conocimientos son los que realmente es la base, la fortaleza. Resulta que, pues como te he comentado, nosotros, digamos, al final, donde consolidamos nuestro negocio fue en el reciclaje, porque yo trabajé 13 años en una fábrica de envases de vidrio aquí en Guatemala y mi experiencia fue exclusivamente en el reciclaje. Entonces, a partir de ahí, fue cuando yo tomé la iniciativa de independizar. Pero justamente en el 2008, ya cuando estaba trabajando en esta empresa, hubo una crisis económica a nivel mundial y entonces nosotros perdimos 10 contenedores de hierro porque exportábamos a Asia y justamente en ese momento se vino todo abajo y no hubo forma de recuperar. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros quebramos, ¿verdad? Por el tipo de negocio en el que hemos estado, que también hemos ido evolucionando al respecto, ¿verdad? Pero sí, los conocimientos de administración, de la parte financiera y sobre todo personal, creo que eso es importantísimo, es donde uno tiene que ordenar para a partir de ahí, entonces conforme se va ampliando la posibilidad de desarrollo y de éxito, y es justamente basado en esta experiencia. Vamos a asumir que es la crisis del 2008, pero que en última se te perdieron los 10 contenedores. ¿Qué hubieras hecho diferente antes? Yo no hubiera dudado ni siquiera de regresar y de empezar otra vez en el negocio en el que estaba, porque si tuviera esta experiencia que estoy actuando, yo me reenfocaría completamente en lo que estoy haciendo actualmente, porque ya tengo la certeza, ya tengo la experiencia de que funciona y funciona muy bien. Entonces yo no hubiera dudado en reenfocarme. Lo que hubieras hecho es que no hubieras vendido las casas y te hubieras reenfocado en tu negocio. Sí, 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 exactamente. Lo que pasa es de que no tenía como ese enfoque, Conocimiento. no lo tenía. No lo tenía, el conocimiento no lo tenía. Entonces, lo que hice fue tratar de recuperarme, tratar de empezar otra vez con lo poco que disponía. Pero yo realmente no lo consideraba una posibilidad de desarrollo, ni pasó por mi mente. Fíjate que eso me pasó a mí también como empresario, que recibí en un momento algunos bienes inmuebles por pago de algo o compré por descuento, lo que sea, pero que compré unos bienes inmuebles que cuando me quebré, el razonamiento del pensamiento de consumidores, bueno, esto no me está realmente dando mayor rendimiento, es una plata ahí guardada, yo la puedo poner a trabajar mientras estoy pagando intereses en mi banco por esas deudas de mi empresa, bla, 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 y ¡pam! Liquido eso. Lo que yo haría ahora es, un momentico, voy a ver cómo optimizo la rentabilidad de esto y me voy a enfocar en mi negocio para no cometer los errores financieros que cometí que me llevaron a el problema con los bancos. ¿Cómo el aprender los números de bienes raíces te ha ayudado a mejorar tu negocio sustancialmente? Lo que estamos haciendo es trabajando en un marco de certeza. Es decir, si yo vengo y evalúo un inmueble,
con las herramientas que hemos aprendido, definitivamente me va a decir sí o no. No hay otra opción. Entonces, hemos aprendido también es que esa información, los números bien trabajados, hacer paso a paso lo que se nos ha enseñado, nos lleva a tomar decisiones. Si mis números, digamos, me ofrecen beneficio, rentabilidad y están, digamos, sobre la rentabilidad que yo busco, entonces sí actúo, tomo una decisión para seguir adelante. Sin embargo, si es lo contrario, evidentemente no lo va a hacer. Entonces, esta es la certeza a la que me refiero. Tomando los negocios de bienes raíces bajo este marco, es indudable que el resultado va a ser positivo. Y entonces eso te da tranquilidad de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo correctamente. Entonces, tu margen de pérdida o tu, digamos, el porcentaje en ese sentido se minimiza. Y entonces, ya analizando los números, eso ayuda a que el porcentaje de éxito sea alto. Entonces, eso es lo que nos ha funcionado. Y en este momento, con lo que tienes en ingreso pasivo de tus inmuebles, ¿ya tienen lo suficiente para reemplazar el ingreso del trabajo o todavía no? Ya estamos cerca. A finales de este año, nosotros estábamos, digamos, según lo que teníamos proyectado, ya lo alcanzamos este año, a finales de 2023, porque ahorita voy a incorporar a la cartera 6 apartamentos que te digo que están en proceso ahorita. Todos prácticamente estamos en un 90%, estamos en pintura y cuestiones de acabado, ¿verdad? Cocina y eso. Y yo creo que a principios de enero ya estamos rentando. A finales del otro año, tenemos proyectado hacer otros 8 apartamentos, ya tenemos los diseños y estoy ahorita en lo de los permisos y eso, y entonces esto nos va a duplicar prácticamente la meta que teníamos originalmente nosotros para sustituir el ingreso que teníamos a partir de lo que trabajamos en nuestra empresa, ¿verdad? Que por supuesto esto lo vamos a seguir, pero vamos a tener dos frentes trabajando, ¿verdad? O sea, la empresa y este proyecto que la verdad es que nos ha sorprendido cómo nos ha ayudado. Es increíble. Bueno, vamos a regresar a las primeras 5 puertas que compraste. ¿Cuál fue la estrategia financiera para pagar y para comprar o para elegir esa propiedad? En principio, la verdad es que yo no tenía mucho dinero, entonces, sin querer, la verdad es que yo no quería comprarla. Entonces la señora me insistió que le comprara, pero al final yo le dije, mire, yo se la compro, pero yo no tengo dinero, entonces lo que voy a hacer es que si usted me da tiempo, voy al banco, evalúan la propiedad y entonces con lo del banco, pues yo se la compro. Pero evidentemente el banco no da el 100% de lo que vale, ¿verdad? Entonces se hipotecó, pero cuando ya me dieron lo de la hipoteca, me dijeron, mire, esto le podemos dar. Entonces no cubría lo que habíamos negociado con la señora. Entonces le dije, mire, solo tengo 50,000. Estoy hablando en quetzales. Entonces la otra parte que faltaba, o sea, yo tuve un poco que le di, negociamos y en un año me permitió pagarle la diferencia. Entonces, o sea, que la forma en que le pagué fue la hipoteca, lo poquito que tenía yo ahorrado, más un año que me dio ella para poder pagarle. Entonces, así fue como adquirir la propiedad, ¿verdad? Luego me voy dando cuenta que fue una de las técnicas que se usa. Sin querer apliqué la técnica, pero yo ya supe que sí se podía hacer. La señora lo que hacía era que tenían, aquí les decimos cuartos, ¿verdad? Pero en realidad son como una habitación, solo la habitación, y eso es lo que rentan, y tienen, digamos, los servicios comunes. Entonces ella tenía 7. Entonces lo que hice fue unir 2 de esas piezas y los convertía en apartamento con su propio baño, sala, comedor y todo lo que pedía. Entonces yo lo que quería era ofrecer un producto que pudiera satisfacer las necesidades básicas de las personas. ¿Cuál fue el Bueno, tipo de inquilino? mi tipo de inquilino era una persona de un perfil económico medio bajo. Estamos hablando de profesionales recién graduados. Para una persona, cada cuarto. No, para 2 personas, o sea, digamos para parejas y para personas. 2 dormitorios. El diseño, digamos, de nuestros apartamentos hasta este momento ha sido 2 dormitorios, una cocina, su sala, comedor y un lugar para tender ropa. Y tuvo una demanda impresionante porque ni siquiera habíamos terminado ya las personas se habían dado cuenta que habían apartamentos y solo terminamos de remodelarlos y había gente que estaba interesada. ¿Cuál fue el error más grave que cometiste en ese proceso y que aprendiste? Especialmente cuando uno busca a la gente, los inquilinos. Entonces yo
primero no sabía, el precio fue una de las cosas, ¿verdad? O sea, no sabía cómo hacer, entonces lo puse muy, muy bajo el precio, entonces creo que eso fue una de las razones. Pero, digamos, estaba dentro de los números que yo había hecho, o sea, sí salía. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que podía tener un mejor ingreso. Entonces, ese fue uno de los primeros errores. Otro error que también fue muy susceptible fue el tipo de persona. Yo recuerdo que al principio me dijeron, mire, yo ahorita aquí está el cheque para apartar el apartamento. Entonces, a veces aceptaba eso sin investigar a las personas. Fue unos errores muy fuertes, porque entonces ya tenés inquilinos que no te pagan, o sea, que hay que estar ahí haciendo toda una serie de cobros, ¿verdad? Entonces, eso es un poco incómodo. Eso, de alguna forma, ya se corrigió. ¿Cómo haces un estudio de mercado? Primero, actualmente lo hacemos en redes, ya tengo una persona que me ayuda con eso. Entonces, buscamos en el área en la cual, digamos, yo quiero desarrollar el proyecto, propiedades parecidas a las que yo estoy, digamos, tratando de desarrollar. Creciendo. Y entonces ahí establecemos cuánto es la renta, cuánto es el valor de la propiedad, y eso es lo que nos sirve. Y entonces ahí ya sacamos algún tipo de promedio y factores, ¿verdad?, que inciden en los precios. ¿Cómo eliges al inquilino? ¿Qué investigación haces de Le damos una solicitud, una hojita a la persona que está interesada, y también se la mandamos por WhatsApp. Entonces las personas llenan la solicitud. La solicitud, lo que tenemos es información elemental, digamos, cuántos son sus ingresos, cómo los obtiene, tiene deudas, tiene tarjetas de crédito, eso. Esa es la parte económica. Y luego la otra parte de la solicitud es personas que lo recomienden. Entonces, son referencias, les llamamos nosotros. Entonces, tenemos referencias personales, referencias de trabajo y referencias comerciales. Basada en estos dos tipos de información, entonces, lo primero que hacemos es evaluar su capacidad económica en base a lo que ganan. Y esto también se documenta por los ingresos que ellos tienen en los bancos, ¿verdad? Entonces, les tenemos estado de cuenta de los últimos 3 meses del banco y ahí verificamos si la información que él está poniendo de lo que tiene de ingresos es correcta. Para reforzar eso, también le pedimos constancia de ingresos de donde él trabaja, un documento que le hace ver que trabaja en tal empresa y que gana tanto. Entonces, ahí verificamos la información en esas dos vías y si es correcto conforme al formulario, ok, está bien la información. Luego de ya estar seguros de que es esa cantidad la que él gana, nosotros obtenemos de esa parte el 30%. Es decir, 30% cubre la cantidad de renta o el valor de la renta que nosotros le dijimos. La renta es de 2.000 quetzales. Entonces, el porcentaje que debe de cubrir el 30% son esos 2.000. Entonces, él tendría que ganar alrededor de unos 7.000 más o menos. Entonces, ahí confirmamos su información que es correcta y aparte de eso, verificamos que sí tiene capacidad. Entonces vamos a la segunda parte, que es de las personas que ellos ponen como referencia. También las contactamos, ¿verdad? O sea, en las referencias familiares, yo a veces hago este ejercicio y me tomo la libertad, por ejemplo, de hablar con tu hermano, con tu papá o su mamá. Entonces yo le pregunto a la mamá, mire, ¿usted sabe cuál es la profesión de su hijo? Para confirmar, ¿verdad?, que toda la información que me ha dado la persona, sí está. ¿Sabe usted dónde estudió? Entonces, ¿cómo se llama la esposa de su hijo? Porque, digamos, son detalles que son simples, pero te dan la pauta de confirmar la información de la persona. Y eso nos da la pauta de confirmar y hacer un buen perfil del inquilino. Tremendo. Y fíjate, yo hacía algo parecido, no tan bien como tú lo haces, pero yo le pedía a las personas los extractos bancarios de los últimos 3 meses, porque si uno ve una persona, primero que paga el arriendo tarde, eso se ve en el extracto bancario, ¿cierto? O que está en cero su cuenta, una persona que tiene todo el tiempo su cuenta en cero, o que tiene muchos sobregiros, son banderas rojas. Y ahí lo que tú dices, si eso lo comparo, es que esta es mi información, gano tanto, ahí tienen que, los números no mienten en la cuenta bancaria, y si tú ves las tarjetas de crédito, realmente ahí puedes saber si la persona está diciendo la verdad. Y me parece muy creativo eso que haces con la familia, de hacer preguntas que se crucen, que no son agresivas para la persona a quien le hace, su hijo es mala paga o buena paga. Obvio, mi hijo es buena paga, ¿cierto? Pero si yo hago preguntas que son obvias, ahí voy a saber si la persona está mintiendo o no. Porque una de las cosas que yo aprendí en derecho es que en realidad la única forma de saber una mentira es cruzando información.
Pero en últimas, ese cruce de información nos da una perspectiva del tipo de persona y algo que yo afirmo es que el 95% de los problemas con los inquilinos es por haberlos elegido mal. Y fíjate que a veces uno se lleva sorpresas porque Claro. el hecho de, digamos, de preguntarle a la mamá, mire, porque yo les pregunto, para finalizar, preguntamos, ¿usted recomienda a su hijo para que sea sujeto de crédito por la renta? Y me he llevado la sorpresa de que hay mamás y me dicen, mire, yo no se lo recomiendo. Ahí uno se evita ciertos problemas posteriores. Ya eso es un nivel desastroso, ¿no? Cuando mi mamá dice que yo soy un desastre y que no me recomienda. Bueno, ¿cómo este cambio de pensamiento de invertir en bienes raíces ha afectado a tus hijos? O sea, ¿cómo en cuanto a la visión de su futuro, del ahorro, de la inversión, de los bienes raíces? Muy significativo, te comento. Mis hijos son profesionales, tengo 3 hijos profesionales. De ellos uno está en Estados Unidos, en Orlando, desarrollando una maestría. Los otros 2 son independientes. Uno tiene una empresa propia y mi hija grande que trabaja para una empresa indioamericana. Le va muy bien. Entonces, ¿en qué digamos, ha incidido? Es que ahora ellos ya me están diciendo, mira, búscame una propiedad porque yo quiero empezar a invertir igual como lo están haciendo. Ellos han estado, digamos, viviendo esta experiencia siempre a nuestro lado y no son ajenos a esto. Nosotros normalmente comentamos y eso, entonces ellos buscan también ahora como parte de su desarrollo económico esta alternativa y entonces ya tengo pedidos de que les busque una propiedad para desarrollarla, ¿verdad? Entonces todo lo vemos como algo muy positivo, como algo que te va a dar activos para que te generen de alguna forma ingresos pasivos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de trabajar con tu esposa y cuál es la mayor ventaja? Siempre hemos trabajado, me recuerdo yo que desde que fuimos novios, uno de los puntos de partida era hacer un presupuesto de la familia. Eso fue una de las cosas que nosotros pusimos en común y la otra viajar. En su momento puedes viajar. Entonces, a partir de esto, con mi esposa nos hemos llevado muy bien. Las cosas un poco dificultosas con ella son muy pocas. Ella cuida mucho, es muy celosa con los ahorros. Ella es la que tiene, digamos, el control de los bancos. Entonces, separamos completamente lo que son las cuentas de la empresa y nuestras cuentas personales. Ambas, ella tiene, digamos, la facultad de administrarlas y entonces cuando hemos ahorrado algo, tenemos una cantidad ahorrada, mi dificultad con ella es convencerla de que el uso que le vamos a dar a eso es lo mejor y tengo que tener suficiente argumento para que ella me autorice, porque digamos son como las cuestiones un poco más complicadas que hemos tenido. De ahí dentro las cosas pues todas han sido bien, gracias a Dios pues nos comprendemos muy bien. Yo creo que esa ha sido una de las ventajas de nuestro trabajo en equipo, que ya se ha enfocado en la parte financiera. Pienso que eso ha sido también parte del éxito que hemos tenido, el apoyo de mi esposa en esta parte de los negocios. En las parejas existe esa polaridad que yo creo que es constructiva, que algunos cuando no están empoderados o educados financieramente, entonces uno le llama, él o ella son los negativos de la pareja porque a todos le dicen que no, y el otro es el loco, la loca porque está buscando negocios todo el tiempo. Que por ejemplo en mi caso, mi esposa hace el mismo trabajo de tu esposa, es como la que está buscando que tengamos liquidez, que tengamos organización, que no invirtamos en cualquier cosa. Y yo soy el que invento 20 negocios y estoy haciendo cosas y buscando y me toca crear ese balance y comerme los sapos. Pero usábamos esas fortalezas de cada uno porque en últimas lo que quiere o lo que quería mi ex esposa era mantener el orden como lo quiere la tuya, ¿cierto? Como lo quiere la mía ahora. Mantener el orden, mantener la seguridad. La persona que tiene ese papel no es como, ay, sí, es que voy a ganar tantos millones. No, me interesa más que estemos bien y que tengamos para pagar lo que necesitamos y que no hagamos locuras. Pero por otro lado, sin el otro no hay crecimiento, ¿cierto? Porque el otro empuja y trae ideas y ese balance, si logramos pasar por las dificultades de la conversación difícil, se vuelve espectacular. La verdad que se convierte en algo explosivo y es lo que nos ha pasado. Es todo un proceso que va escalando poco a poco y ese entendimiento, ese comprendimiento que se tiene, digamos, en la pareja, se convierte en una verdadera palanca. Bueno, genial.
¿Qué le dirías a un empresario pequeño como tú has sido, que trabaja mucho y que no crece financieramente? O sea, que está en la trampa de la rata o está pagando los gastos y Sí. haciendo el viajecito a Miami cada año o a Orlando, pero que no ve la plata. Yo lo que veo es que normalmente nosotros cuando estamos en una situación así difícil es porque tenemos alguna situación en nuestra mente que no nos deja desarrollar. Entonces yo lo que le diría es que en principio revise su forma de pensar, pero que esto lo haga paralelo al apoyo de alguien. Tenemos que buscar ayuda para poder cambiar. Hay actualmente cantidad de formas de hacer esto, pero yo creo que lo primero que hacer es cambiar el pensamiento. Cuando uno, por ejemplo, tiene un pensamiento de que lo que gana, lo que le sobra, digamos, de los ingresos que obtiene, es algo que yo me gané y tengo el derecho de gastármelo. Entonces, ese pensamiento yo creo que es lo que me lleva mucho a la ruina. Entonces, para empezar, tenemos que ir cambiando ese tipo de mentalidad y enfocarnos a ahorro, pero no a un ahorro en el cual es para que nos sintamos como, digamos, no codiciosamente. Yo creo que ese es parte de los errores que se cometen, sino que es un ahorro pensado, planificado. Eso me va a servir en la inversión de un proyecto que ya lo tengo pensado, pero todo está en la forma de pensar. Si uno no cambia su forma de pensar, de ver las cosas, definitivamente no se va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Porque no puedes tener buenos resultados si estás haciendo las mismas cosas siempre. Muchas gracias. Bueno, mira, de verdad me siento muy orgulloso de ti y de tu esposa por ese trabajo tan fascinante que han hecho. De verdad que no solamente es el resultado en sus vidas, sino que, como lo estás diciendo, has tocado a muchas personas ya y seguirás tocando a muchas con esa serenidad, esa calma, ese enfoque en el que muestras que el crecimiento no es dramático ni de hay que hacer cosas extraordinarias, sino que hay que estar enfocado, hay que estar organizado, hay que estar educado. Muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto de verdad, una vez más, la cantaleta, ¿cierto? De cómo tienes ya lo que tú necesitas para cambiar tu vida, cómo tienes ya lo que necesitas para hacer los ajustes. A lo mejor te va a tomar tiempo, no importa el tiempo, 1 o 2 años, no es nada. Si tú miras 10 años para atrás lo que era tu vida, ¡pum! ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos años le pasaron a Ángel? 15 años y se le desapareció el dinero de su arduo trabajo. Pero si tú decides cambiar tu vida, tú puedes ya en este momento comenzar a dar los pasos y te vas a sorprender cómo puedes comenzar a crecer. Quizás lento, pero en últimas habrá una paz en tu corazón que dirás, por lo menos ya sé para dónde voy, por lo menos ya sé qué está pasando. Y eso va a llevarte a transformar tu vida y la de tu familia y sobre todo cuidarte a ti y a tu pareja para cuando sean esos viejos como yo, pero que no tengan que trabajar, que puedan vivir, tener libertad y paz financiera, porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. No tengo plata, esto es muy difícil, soy muy viejo, estoy quebrado, mi pareja, el país, bla, 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 bla. Hemos hecho podcast de muchos países y la historia se repite. Solo faltas tú.